con cambio climático en estos ecosistemas. Y a eso hay que añadir que en general son ecosistemas muy sensibles. La temperatura es baja, eso determina que la productividad también sea más baja y la capacidad del ecosistema para responder o para adaptarse a cualquier tipo de cambio es por lo tanto también reducida. Entonces son ecosistemas que se consideran mucho más sensibles al cambio climático que otros ecosistemas en bajura. Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrarles? Esencialmente voy a hablar de dos cosas un poquito relacionadas tangencialmente, pero que tienen la misma base esta de tratar de levantar una línea base del cambio climático. Al principio voy a hablarles un poquito acerca de los patrones de floración, los patrones fenológicos que hemos estudiado durante los últimos 3 años en la estación de Palomillo, tratando de entender cómo o cuáles son los factores ambientales que determinan dónde o cuándo empiezan a florecer las especies de páramo. ¿Por qué esto es importante? Se prevé, y en otras partes del mundo ya se sabe, que uno de los factores biológicos que va a cambiar más es justamente los patrones los ritmos de reproducción de las especies. Cuando florece una planta, por ejemplo, cuando bota semilla. Y en zonas, por ejemplo, árticas, eso está muy bien relacionado con la acumulación de energía, de temperatura, que permite que las plantas hagan productividad a lo largo del año. Para zonas tropicales, básicamente no existe información acerca de fenología. No entendemos, por ejemplo, cuáles son los factores que hacen que unas especies florezcan en unas épocas del año y otras en una época diferente. Entonces, la primera parte es más bien enfocada en tratar de entender estos patrones de floración. Y la otra es más relacionado a qué es lo que está pasando actualmente con el cambio climático. En nuestros Andes, una de las características o de los efectos más visibles es el retroceso de los glaciares, que tiene implicaciones bien importantes en términos de liberar espacio que va a ser ocupado a través de un proceso de sucesión primaria. Entonces, realmente no tenemos idea ahorita de cuáles son las especies que van a colonizar esas zonas, qué tipo de reagrupación se va a dar en la comunidad biológica y sobre todo cuáles son los factores que podrían controlar cómo se da esa colonización de los espacios recientemente descubiertos por el retroceso de los glaciares como resultado del cambio climático. Entonces, hablando un poquito de los patrones fenológicos, como les decía, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque los patrones fenológicos de las plantas que determinan el resultado de la reproducción de las especies generalmente está ligado a la presencia de polinizadores que ayuden a generar semilla para las plantas y luego dispersarlas. En el caso concreto